En el sur de Andalucía encontramos una emblemática ciudad con más de 3.000 años de antigüedad. Nos estamos refiriendo a Cádiz. Pero si hay algo importante que caracteriza a esta ciudad es su periódico, con 150 años de edad, el cual ha formado y sigue formando parte de la historia del periodismo. En efecto, nos referimos al Diario de Cádiz. El diario nace en 1867, nace en manos de un empresario que es Federico Llori, que va a tener muy claro desde sus inicios que ya no es solamente un periódico político, que ya no estamos en la etapa de los periódicos políticos, sino que el Diario de Cádiz va a internarse ya en lo que va a ser ese periódico local que interesa a la gente de la ciudad y que quizás era la clave fundamental de que el diario atraviese todo el siglo XIX, todo el siglo XX y llegue también hasta nuestros días. Cuando empiecen los años ya de la democracia en España, Diario de Cádiz se va a ir configurando como un periódico muy fuerte dentro de una empresa que también va a estar cada vez más interesada por otros medios de comunicación. Empezará en la provincia, con Europa Sur y con Diario de Jerez, y ya veremos ahí el principio de lo que va a ser el grupo Llori, que conocemos como Grupo Llori, que ya en la década de los 90 del siglo XX se va a extender por otros sitios como Sevilla, el Diario de Sevilla o el Diario de Córdoba, y se va a extender después por la parte occidental, por el resto de la parte occidental y luego por toda la parte oriental. Estamos ya ante la configuración del Grupo Llori, que podemos decir que es el único grupo de capital netamente andaluz que está extendido por toda la comunidad autónoma. En este reportaje queremos saber también la imagen del periódico de Cádiz, desde el punto de vista de otros periodistas relevantes de la ciudad. Para ello, hemos acudido a Juan Manzorro, actual periodista de Radio Televisión Andalucía y un gran icono para el periodismo gaditano. Diario de Cádiz es un medio de comunicación muy importante en Andalucía y es además un periódico emblemático en la ciudad de Cádiz, que a lo largo de su historia naturalmente ha vivido distintas etapas. Yo recuerdo, pues de manera divertida y también incluso con un punto de nostalgia, el formato de tamaño sábana que tenía el Diario de Cádiz pues hasta la década de los 80. Era un periódico difícil de leer, sobre todo cuando era un día de levante en Cádiz, pero sí que es verdad que los que ya peinamos algunas canas pues recordamos de manera sentimental este formato del Diario de Cádiz. En una época en la que la información política prácticamente no existía. Ahora la libertad nos ofrece otras posibilidades que generaciones de periodistas anteriores desgraciadamente no tenían. En esta mesa encontramos los diferentes formatos que ha tenido el Diario de Cádiz. Esta primera hoja que ustedes ven aquí es la primera portada del Diario de Cádiz. Como veis, se hizo el 16 de junio de 1867, pero vamos a hablar un poco de los formatos y las características. Aquí encontramos dos tipos de formatos, el formato sábana y el formato tabloide. El formato sábana, que fue el primer formato y muy utilizado en la historia del periodismo, se caracteriza por su gran tamaño. El Diario de Cádiz se compone en este formato sábana de 7 columnas, separadas todas por cordoneles y filetes. El origen sábana se remota a la antigüedad. El correo postal se envió a través del correo cultural. Este correo cultural te cobraba, digamos, el precio por página y no por peso. Por lo tanto, el periódico decidió recurrir a este gran formato, el cual ocupaba más información en menos páginas debido a su gran tamaño. El Diario de Cádiz evoluciona al tamaño tabloide. El tamaño tabloide es el tamaño actual. Este es el periódico de prueba que nunca llegó a salir y este es el primer formato tabloide de la historia del periodismo de Cádiz. Hola, buenas noches, soy Juan Luis Sancho Vázquez, jefe de taller de Ingrasa
perteneciente al grupo Joly. En esta sección que estamos ahora actualmente, lo que se elaboran son las planchas con las que se confeccionan los periódicos en la rotativa, ¿vale? El paso siguiente sería la impresión en la rotativa y el paso siguiente es el cierre, que es la terminación y culminación del trabajo, ¿vale? En estos ordenadores que veis aquí, nosotros recibimos los archivos de las redacciones. Nos llegan los archivos ya con las páginas montadas en el formato de impresión que tenemos en la rotativa. En estos ordenadores aquí lo que controlamos es la filmación de las planchas, que son de aluminio anodizado. Aquí en esta parte del CTP, esto es un CTP, Computer to Play, es donde se realiza la filmación con láser. La plancha recibe, sobre la emulsión sensible que tiene, recibe la filmación del archivo que nos han enviado de redacción. Una vez que se ha filmado, aquí hay un horno que lo que hace es endurecer eso que se ha filmado. Después pasa por un producto químico que lo que hace es eliminar lo que no ha recibido filmación, ¿vale? Después tiene un proceso de enjuagado y un proceso de engomado para proteger la superficie de la plancha. Hay otro horno que seca la plancha y ya en esta parte de aquí de la máquina lo que ocurre es que la perforamos y la doblamos para poderla meter en la rotativa. Es marcar las planchas que se han filmado. Esta misma aplicación se controla desde los ordenadores de rotativa, y el maquinista sabe si la cabecera se ha terminado o no. Una vez que se ha realizado ese proceso, pasaríamos al proceso de impresión. La impresión, para ello tenemos dos rotativas, una Unimán con capacidad para impresión de 96 páginas con 46 a color, y una KBA Comet con 96 páginas como máximo y 32 a color. Entonces eso es un grupo que se compró de segunda mano como piezas de repuesto, porque es una máquina que ya este modelo no se fabrica. Esta máquina tiene ahora mismo 23 años y ya no se fabrica. El periódico se dobla, se corta y sale por estas pinzas hasta el cierre, que es la tercera sección. ¿Va a desaparecer el papel? Sí, claro, desaparecerá. Sí, cierto. Que va a desaparecer como prensa diaria, va a desaparecer. Terminará absorbiéndolo las nuevas tecnologías, seguro. Desde el 2008 aquí se ha reducido bastante. No en las cabeceras de los diarios, pero sí, por ejemplo, en los diarios comerciales. La publicidad en un periódico, ¿qué lo ve? El número de ejemplares que tiene ese periódico. La publicidad en la red, ¿cuánta gente la ve? ¿Millones? 4 tamaños de bobinas para las distintas paginaciones en función del número de páginas que lleve el diario. Como os he dicho, tenemos un máximo de 96 en esa máquina y en esta máquina son 128. Pues en función de ese número de páginas, hasta 4 páginas se pueden tirar. Entonces, pues en función de eso, tienes que meter un tamaño de bobina determinado, ¿no? El periódico que tú echas al contenedor para reciclar, nos lo vuelven a enviar a nosotros limpio, digamos. Y eso, ese movimiento del papel lo pueden hacer hasta 8 veces. 8 veces aproximadamente, dependiendo del estado de la fibra, ¿no? Porque ahí la fibra de papel es la que manda, el tamaño de la fibra. Seems like eternity, the sweet
capture me. Someday out of the blue, in a crowded street or a deserted square, I'll turn and I'll see you as if our love were new. Someday we can start again, someday soon. I still believe, I still put faith in us. We had it all and watched it slip away. Máquina más estrechita, aquella máquina tiene portabobinas del tamaño de la bobina, que es muy grande, y esta es un formato más pequeño de bobina, por lo que al hacer casi tantas páginas como aquella tiene más portabobinas. El empalmado de las bobinas es totalmente automático, la máquina no para empalmar la bobina. Now or tomorrow night, I'll turn and I'll see you as if we always knew. Someday we would live again. La producción en esta rotativa está en torno a los 27 o 30.000 ejemplares a la hora. Con el movimiento de toda la máquina es mecánico, en esta máquina es eléctrico, es independiente. Nos da más problema esta que aquella. Los portabobinas con sus tiempos, esto sería esto de aquí que es la plegadora. Estos son dos hornos que tenemos ahí arriba, porque tenemos la opción en esta máquina de imprimir, aparte de un papel prensa, en papeles mejorados, papeles satinados, para hacer otro tipo de producto. El diario lleva unos puntitos, que esos son los puntos que leen las cámaras, y en función de la posición de esos puntos, la cámara da la orden al grupo de que mueva los cilindros para hacer el registro de la imagen perfecto. Esta sección de aquí sería la tercera sección, que es la parte de cierre. Aquí es donde se gestiona pues todo lo que es la distribución de cada cabecera. Aquí pues metemos las publicidades dentro de los diarios, todo eso. Llevamos la paquetería de lo que es la paquetería de la prensa. Esta máquina de aquí es un flexi-roll, porque el producto que sale de la rotativa tiene dos salidas. Una salida que puede ser directa a la calle y otra salida que es cuando lleva publicidad. Cuando lleva publicidad, el diario tiene que pasar por una máquina donde metemos esa publicidad, ¿vale? Entonces, esta máquina lo que hace es, como la máquina que mete la publicidad es más lenta que la rotativa, tiene que acumular la diferencia de velocidad. Entonces nos acumula aquí los diarios, después los vamos sacando y vamos metiendo la publicidad, ¿vale? Aquí sería por donde saldrían los diarios que hemos bobinado allí atrás, ¿vale? Van saliendo por esta máquina, por el satélite. Entrarían por las pinzas estas. Van cayendo todos los diarios y se van abriendo, se abren por el centro, caen en estos bolsillos, uno a uno, se abre el diario y por estas estaciones le introducen la publicidad, ¿vale? Se le ha metido la publicidad o ha salido, pasa
por los stackers. Los stackers son estas maquinitas aquí que lo único que hacen es contar. Aquí van cayendo los diarios a través de las pinzas, van cayendo todos los diarios, se van contando, salen. Esta máquina lo saca. Y de aquí a la calle, a la distribución. Manual, donde el papel se metía a mano aquí en el tímpano, aquí se ponía la rama con los moldes tipográficos y aquí iba recubierto de tinta, ¿no? Este era el tintero, el rodillo mojado aquí, manchaba ahí, metías la hoja, esta hoja hacía así y por presión imprimía. Y esta máquina de aquí, que es una linotipia, no sé si la habéis estudiado. Sí, sí. Pues esto de aquí es una linotipe 78. Esto hacía las páginas del Diario de Cádiz hace un montón de años. Bueno, esta y unas cuantas más. Lo que pasa es que están aquí, como lo veis, abandonadas. Es una pena, pero bueno. ¿Y con qué característica te quedarías de esta máquina que no tienen las nuevas, las actuales? ¿Qué característica me quedaría? Sí. Uf. Que Totalmente diferente. no tiene nada que ver. Esto aparte requería varios peligros. Las personas que trabajan en estas máquinas no podían estar trabajando más de 5 horas diarias. Porque para hacer los tipos, las líneas, se utiliza una aleación que lleva plomo, antimonio y estaño. Entonces, donde está ese piñón con una cadenita, hay un horno de fundición. Y él, el linotipista, metía unas barras de esa aleación, las colgaba de ahí de esa cadena y el horno las iba fundiendo. El vapor que salía de ese horno, de esa fundición, es tóxico y no se puede estar expuesto a él. Creo que eran 5 horas, yo recuerdo. ¿Y hasta qué años estuvieron utilizando esta máquina? Es aproximadamente hasta el 87 o así, 89. Hasta el 89 estuvieron estas máquinas funcionando perfectamente. Esto es una matriz. Damos paso ahora a la entrevista concedida por Juan Yolí, perteneciente a la quinta generación de las familias fundadoras de este periódico, la familia Yolí. Pero además de ser descendiente de esta pequeña gran empresa, Juan Yolí vivió desde dentro los objetivos empresariales de la misma, puesto que fue un antiguo accionista de este grupo, y por ello hemos acudido a él para saber más acerca del periódico. Bueno, pues estamos aquí con Juan Yolí, perteneciente a la quinta generación de la familia Yolí y actual accionista de Federico Yolí. Compañía, y bueno, vamos a hacerle algunas preguntas. Bueno, como sabemos, el Eco de Cádiz es el sucesor del actual Diario de Cádiz y queríamos saber si usted cree que el contar con un número inicial de lectores de ese Eco de Cádiz fue un impulso para el periódico actual. Hombre, fue fundamental porque una de las razones por la que se crea Diario de Cádiz era para seguir el folletín que editaba el Eco de Cádiz. Y entonces todos los suscriptores querían que siguiera ese folletín. Y entonces mi pariente logró la idea, dice, bueno, pues si el Eco va a desaparecer, yo tengo la posibilidad de crear un nuevo periódico siguiendo el folletín y aprovecho los suscriptores, la publicidad y todo lo que tenía ya de por sí hecho el Eco de Cádiz. Bueno, ¿y qué es lo que le hace cambiar al periódico de formato sábana a formato tabloide? Porque
Bueno, pues el cambio se produce me parece recordar, en 1990 y es por la compra de una nueva rotativa. Entonces se plantea modernizar todo lo que es el sistema de producción del diario. Y entonces dentro de esa modernización está la posibilidad del cambio a tabloide. Vino un alemán que diseñó el país, rediseñó el Heraldo de Aragón, y se le propuso que rediseñara el diario, que nos planteara la posibilidad de que el tamaño tabloide fuera un nuevo producto, aunque no fuera nuevo, pero sí un cambio, un producto nuevo para los lectores del diario. Y entonces el Reinar Gade, que es como se llama este señor, vino en el año 90, y junto con el equipo de diseño que había en el periódico, pues estuvieron cambiando todo el diseño, y se pasó a tabloide, que me parece que nació en enero del 90 o algo así. Que además del formato, que en la redacción también hizo muchos cambios. Es que la forma de trabajo cambió totalmente. Al modernizar el periódico, estamos en una época en que ya habíamos pasado del plomo al ordenador, pero el ordenador eran terminales, o sea, tú escribías sobre un terminal. Y este señor es el que hace que se escriba sobre una página. ¿Sabes lo que te quiero decir? Antes se escribía. Y había un señor en los talleres que iba cortando, que iba poniendo, que el que ajustaba. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Y por qué se decidió que fuese él? ¿Por qué fuera él? Porque era un señor experto que había hecho el país. Que acababa de rediseñar el Heraldo de Aragón, que es otro periódico muy importante también. Y entonces pues se pensó que era el más idóneo. Y se cambió totalmente la manera. Ya te digo, antes venía, no sé, del teletipo. El teletipo era un papel con la noticia. Y entonces el redactor lo que iba es corrigiendo la información en el papel, y se mandaba a taller. Taller se tecleaba, se corregía, y después un señor, mi padre, Ignacio de la Varga, dependiendo de quién estuviese, era el que diseñaba la página. Diseñaba la página con las informaciones, con todo. O sea, el redactor lo único que hacía era corregir las noticias, y seleccionarlas un poco. Pero después el orden, la importancia, qué noticia abre, qué noticia va a 5 columnas, 4, a 3, lo que sea, eso lo decidían en talleres. Y vino este señor y dijo que no, que el redactor era el que tenía el que sabía la información, la importancia. Sabemos que la primera fotografía del diario se insertó en el siglo XIX. ¿Qué representaba exactamente esta fotografía? Las fotografías eran unas pruebas del submarino de Isaac Peral. ¿Y qué supuso este hecho para el periódico? Fue un cambio muy importante porque hasta entonces apenas había inserción gráfica, lo que había un pequeño anuncio que tenía algo diferente, y a raíz de entonces pues prácticamente todos los periódicos, no es que fuera el primero, pero fue uno de los primeros en España que insertó una fotografía. A raíz de entonces pues prácticamente se intentó, en el diario se intentó prácticamente todos los días intentar poner una fotografía. En aquella época se hizo en el periódico vespertino, porque en aquella época había un periódico matutino, un diario de Cádiz matutino y uno vespertino, La Hojilla, creo que recordar que se llamaba. Y entonces en el vespertino, que es donde le daba tiempo, digamos, a todos los talleres a hacer todo el trabajo, porque era muy laborioso el hacer la fotografía, porque hay que explicar que había que pasar la fotografía a una plancha, que era la que imprimía después, y era un proceso muy laborioso y muy complicado. ¿Y qué supuso? Pues un cambio total en talleres, porque se pensó, o sea, ahora una fotografía, hacer la foto y enseguida la tienes en el ordenador, pero antes que se tardaba horas en hacer una fotografía, y entonces muchos cambios en talleres. En su número inicial, el Diario de Cádiz expresa claramente su voluntad de independencia. ¿Usted cree que a lo largo de su historia y con todas las cabeceras que ha sacado el Grupo Joly ha cumplido siempre esa premisa? Desde el inicio el periódico lo decía en su editorial que sacó, lo que era su intención de informar, y de no meterse en informaciones partidistas que no venían a cuento de intereses, solamente intereses particulares. Y entonces el periódico siempre lo ha intentado. Es la manera en que el periódico ha hecho el negocio, digamos. O sea, su negocio ha sido en informar, pero de informar de noticias que le interesaban al ciudadano, al gaditano.
Ahora, que ha habido épocas en que no se ha podido ser muy independiente, pues está claro, por ejemplo, en la época franquista, pues había que seguir las normas que dictaba el régimen. Ahora, actualmente, con todas las cabeceras, pues sí, yo creo que sí, que más o menos es independiente. Nunca se puede ser totalmente independiente, porque siempre las grandes empresas, las grandes carteras publicitarias influyen, porque tienen que influir. Porque, por ejemplo, yo pongo el caso de que muchas empresas, por ejemplo, automovilísticas, les interesa más que tú saques una información sobre el coche a que salga un anuncio, porque ellos han hecho un estudio diciendo que esa información siempre es más valorada por el lector que el anuncio. Entonces, ¿qué es lo que te ocurre? Pues igual con todas las publicidades, ¿no? Hay mucha publicidad que va encubierta un poco, ¿no? Y entonces, pues, ahí pierdes un poco de independencia, pero es la única manera que tiene, digamos, el periódico de subsistir, ¿no? Porque el periódico vive de la publicidad. ¿Cuál ha sido a lo largo de la historia del diario su edad de oro? Pues su edad de oro ha sido de cuanto más lectores y más audiencia ha tenido, que fue aproximadamente del año 95 al 2005. Es en esa década que hubo un boom económico en España, pues los periódicos todos lo notaron, tanto en publicidad como en lectores. Las máximas ventas del periódico se produjeron durante esa fecha. Bueno, ¿y ha habido algún momento crítico en el que el diario se haya visto a punto de...? No ha habido, que yo sepa, porque ha habido dos momentos muy críticos. Uno en la época franquista, que el Ministerio de Información y Turismo de la época quiso expropiar la empresa y quiso poner el Diario de Cádiz como si fuera un periódico más del movimiento. Afortunadamente, mi abuelo logró que no ocurriese. Y otro momento crítico es en esta crisis económica que se está padeciendo ahora mismo. Ha tenido graves problemas de financiación, la expansión fue muy fuerte y ha habido momentos en que se ha pasado económicamente mal. Ha habido que hacer una reducción de plantilla, ha habido que reducir los costes enormemente, pero afortunadamente con la entrada de dos accionistas nuevos, se ha logrado que los bancos refinancien la deuda y entonces pues tengamos un futuro por delante muy prometedor. En el siglo XIX surgieron muchas cabeceras aquí en Cádiz con escasos años de vida. ¿Qué es lo que hizo que el diario de Cádiz en concreto se mantuviese pese a la competencia? Bueno, pues lo fundamental lo que he dicho antes. O sea, el diario de Cádiz salió con la intención de informar, pero de informar de cosas cotidianas y que a la gente le interesaba. O sea, es que en aquella época salía un partido, bueno, pues salía con su periódico. Cualquier información, pues todo salía con el periódico, ¿no? Un apoyo. Claro, en cuanto dejaba a la gente de interesarse por ese partido, por ese movimiento, por eso, el periódico se hundía. Pero si el diario, ¿qué es lo que hacía? Informar de cosas cotidianas, de cosas que le interesaba a la gente, pues entonces tuvo por eso un gran éxito. Hablando del contenido del periódico a lo largo de su historia, ¿qué caracterizaba en cuanto al contenido del formato tabloide y el formato sábana y qué tenía uno que no tuviese otro? El formato sábana era unas páginas enormes y entonces pues prácticamente en cada página iba una sesión. Incluso en una página había varias sesiones, o sea, para que veas tú lo complicado que era leer el periódico, ¿no? O sea, porque tú abrías la primera página y sí, perfecto, vamos, la primera página venía todo magnífico porque tenía muchísimo espacio para meter muchísimas informaciones, pero si tú ibas viéndolo por dentro, a lo mejor estaba internacional con sociedad y con un trozo de deporte, por ejemplo, ¿no? Con el tamaño tabloide lo que se logra es que el periódico esté perfectamente distribuido. Tiene sus páginas de locales, según tú vas avanzando, pues van por importancia, tienes tus páginas impares, que las puedes aprovechar más, que tienen siempre, me imagino que lo sabréis, bastante más lector que la página par, que desde mi punto de vista es un error, pero vamos, es así, está estudiado. Y entonces, pues, tienes tus sesiones, incluso, por ejemplo, con el formato tabloide se logra hacer cuadernillo de deporte, que es una cosa muy cómoda, es una cosa que también se vende mucho, el deporte, y entonces, pues, puedes sacar perfectamente el cuadernillo de deporte y poder
dividir el periódico en dos, lo que es información no deportiva y la deportiva, pero igual que con el deporte, pues puedes hacer un suplemento pues, sobre un pueblo, sobre... ¿Me entiendes lo que te digo? Que está bastante mejor distribuido. Y mucho más fácil de hacer, de diseñar. O sea, ya desde el punto de vista estético, es mucho más fácil diseñar una página de tamaño tabloide que una página tamaño sábana. ¿Me entiendes? Y el diario de Cádiz se ha visto tapado a la hora de difundir el diario de toda Andalucía, o sigue teniendo el mismo prestigio que tenía antes. El diario de Cádiz sigue teniendo el mismo prestigio. O sea, el diario de Cádiz tenía prestigio en Cádiz y en toda España, por su antigüedad, por su calidad, por todo, y sigue manteniéndolo, a pesar de que haya el grupo pues haya tenido más periódicos. Sigue siendo el líder de la prensa en Andalucía, digamos. O sea, usted apoya la expansión que ha hecho el grupo en cuanto a Andalucía en general y no quedarse en el ámbito local. Lo que es el grupo, sí, claro. Es una manera de lograr expandirte. O sea, la empresa lo que quiere al fin y al cabo, como he dicho antes, es ganar dinero, ¿no? Y entonces una manera de poder ampliar el negocio es abrirte a toda Andalucía. Bueno, Juan, nos ha sacado aquí unas piezas antiguas que se utilizaban antes en la impresión. Quiero que nos cuente un poco qué es y para qué se utilizaban. Estos son matrices, que estas son matrices, yo no sé de qué cuerpo pueden ser, pero vamos, yo calculo que pueden ser el cuerpo 30, 35, y se utilizaban para hacer los titulares de la noticia. En el molde, este que tenemos aquí, se iban poniendo las matrices para formar lo que es el titular. En este caso tengo puesto el nombre de mi hijo, que es Federico. Este molde se metía en una máquina que era parecida a la linotipia, pero solamente se utilizaba para titulares. Y la máquina, creo recordar que era Nevetipe. Metías tú el molde y te sacaba lo que es la impresión en plomo, una línea de plomo con la impresión del titular que tú le habías puesto en el molde. Y había que hacerlo letra a letra, y para centrarlo, para que os hagáis una idea, había que hacerlo manual. O sea, tenías que ir contando las piezas en blanco que dejabas a un lado y las que dejabas a otro lado, para poder centrarlas, que normalmente, muchas veces, era imposible centrarlas. No es como ahora con el ordenador, que le das a centrado y ya te centra. Aquí no, aquí muchas veces salían hacia un lado, porque es que era complicado. Línea, vamos, letra a letra, había que formarla. Y había que limpiarla. Este es un trabajo horroroso. Todos los días había que limpiarla, porque si no, el plomo no se quedaba pegado, digamos, al molde, y no salían bien las letras. Entonces, todos los días había que limpiar todas las matrices, tanto de las nevetipes como de las linotipias. Y queremos ahora que nos cuente alguna anécdota de este diario de Cádiz. Bueno, yo te voy a contar una de la época de la posguerra, después de la guerra civil, que se pasaron unos momentos muy duros en la empresa, pues porque no había material, no había prácticamente nada de material, y todo el material era muy caro. Con decirte que el bidón de tinta, lo que es el recipiente, costaba más caro que la tinta. Y entonces mi abuelo pues lo cuidaba mucho, y un trabajador, pues en un descuido, se le cayó y partió el bidón. Y entonces mi abuelo se lo hizo pagar, todos los meses, una parte de su sueldo para pagar el bidón. Y cuando llegó las Navidades, lo mandó llamar, y le dijo: mira, yo comprendo que es muy duro lo que estoy haciendo, pero tú sabes ya lo que vale un bidón de tinta. Sí, don Federico, vale muchísimo dinero. Y entonces cogió y le dice: bueno, pues mira, ya sabes lo que vale, pues ahora te devuelvo todo lo que has estado pagando. Y para que veas tú lo difícil que era, cuando se fundía una bombilla, tenías que ir a mi abuelo con la bombilla fundida para que te diera mi abuelo otra bombilla para poderla poner. Eso es para que te hagas tú una idea de lo mal que se pasaba en esa época, de que no había material, apenas había papel, la tinta era muy mala. Ya te digo, el depósito, el bidón de tinta costaba más que la tinta.